Hay silencios que gritan, silencios que pesan más que una lápida, silencios que esconden verdades tan podridas que la luz del sol no se atreve a tocarlas. Hoy vamos a entrar en uno de esos silencios, uno que se gestó en el corazón del poder y la sangre. Yo soy Padre del Valle y esto es Realidad México. La historia que van a escuchar no es una ficción. Es una cicatriz en el alma de nuestro país. Una herida que sigue supurando. Si creen que estas voces merecen ser escuchadas, si sienten que la oscuridad debe ser nombrada para poder combatirla, suscríbanse. Denle a la campana, porque cada clic es un acto de resistencia. Es decir, no vamos a callar. No vamos a olvidar. Empecemos. Todo comenzó con un sobre Manila, sin remitente, dejado en el parabrisas de un coche viejo, un Tsuru con más óxido que pintura. El coche pertenecía a Damián Herrera, un fiscal de bajo rango en la unidad de delitos financieros, un hombre gris, un burócrata del dolor ajeno. Su trabajo era perseguir facturas falsas, empresas fantasma, el papeleo del crimen, no los cuerpos, no las lágrimas. Damián era un hombre que había aprendido a no mirar, a no preguntar, a sobrevivir. Esa mañana, el sobre cambió todo. Dentro no había documentos fiscales, no había números. Había una fotografía, una sola foto, impresa en papel barato. Era una niña, quizás de 15 años, con los ojos más viejos que Damián había visto en su vida. Ojos que ya no esperaban nada. Detrás de la foto, una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa. Él me llama su reina. El infierno es mi palacio. Ayúdame. No había nombre. No había dirección. Solo esa súplica anónima. Damián sintió un escalofrío. Uno que no venía del aire de la mañana. Venía de las profundidades de algo que creía muerto. Su conciencia. Quiso tirar el sobre, olvidarlo, volver a sus facturas, a su rutina segura y ciega. Pero la mirada de la niña no se lo permitió. Se había anclado en su memoria. Esa noche no pudo dormir. Veía esos ojos en la oscuridad de su habitación. Al día siguiente, Damián hizo algo que no había hecho en 10 años. Empezó a investigar por su cuenta. Fuera de los expedientes oficiales, fuera de la vista de sus jefes. La única pista era la niña, y una corazonada, un mal presentimiento. Empezó por lo obvio. Las bases de datos de personas desaparecidas. Horas y horas frente a una pantalla parpadeante. Rostros de niñas perdidas. Sonrisas congeladas en el tiempo. Ninguna era ella. La niña de la foto no estaba desaparecida oficialmente, lo que significaba algo peor. Estaba a la vista de todos, oculta en plena luz. Damián sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Esto era grande, esto era peligroso. Pasaron 2 semanas. Damián estaba a punto de rendirse, de archivar la foto en el cajón de los casos imposibles. Entonces, revisando las noticias de sociales de un periódico local, la vio. No era la protagonista de la nota. Era una figura borrosa en el fondo. En una gala benéfica, de pie, un paso detrás de un hombre poderoso. Un hombre de negocios, un filántropo, un pilar de la comunidad. Ricardo Garza, conocido por todos como el patrón. El dueño de constructoras, de empresas de logística, de la mitad del estado. Y el hombre que sonreía a la cámara, tenía su brazo posesivamente apoyado en el hombro de la niña de la foto. Su hija, Sofía Garza. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un secuestro. No era una desaparición. Era algo mucho más torcido. El infierno no estaba en un sótano oscuro. El escenario era una mansión de columnas de mármol y jardines impecables.
Y el responsable de todo no era un extraño, era su propio padre. El primer suceso tuvo lugar cuando ella contaba apenas 14 años. No hubo violencia física, ni un solo golpe. La realidad fue mucho peor. Fue un acto sutil, casi delicado. Le habló de lo especial que era ella, de cómo nadie en el mundo la entendería como él, de cómo eran dos almas gemelas. Le dijo que su madre no los comprendía, que el mundo era un lugar cruel, pero que en esa casa, en esa familia, ellos tenían sus propias reglas. Tú eres mi reina, le susurró, y yo soy tu rey. Sofía no entendió las palabras, pero entendió el tono, el peso en la cama, el olor a loción cara y a tequila. No gritó. El miedo le había sellado la garganta. Se quedó inmóvil, como un animalito que se hace el muerto para sobrevivir. Y una parte de ella murió esa noche. La niña que creía en los cuentos de hadas, la que pensaba que los padres protegían, la que aún tenía un alma intacta. El silencio en la habitación era absoluto. Solo el sonido de la respiración de él y el latido de su propio corazón martillando contra sus costillas. Un tambor de guerra en una batalla ya perdida. Al día siguiente, en el desayuno, nadie dijo nada. Su madre le sirvió el jugo de naranja con manos temblorosas, evitando su mirada. Su padre leía el periódico, como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior fuera un sueño, una pesadilla. Pero el dolor en el cuerpo de Sofía era real. La mancha de vergüenza en su alma era real. El silencio de su madre era el grito más fuerte de todos. Era la confirmación. Esto es normal. Esto es nuestra vida ahora. Así empezó el reinado del infierno. No era un evento. Era una rutina, un ritual. Las noches en su cuarto. Los viajes de negocios a los que solo la llevaba a ella. Los regalos caros después de cada abuso. Un collar de diamantes para comprar su silencio. Un coche de lujo para encerrar su soledad. Él la llamaba su amuleto de la suerte. Su confidente. La única que conocía al verdadero Ricardo Garza. No al empresario, no al filántropo, al monstruo. Y Sofía aprendió a disociar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente se iba lejos, a un lugar donde no había dolor, donde no había manos sobre su piel, donde el silencio no pesaba. Miraba un punto fijo en el techo. Contaba las grietas en el yeso. Se convertía en un objeto, una muñeca de porcelana, hermosa, vacía, rota. El olor a su loción se impregnó en todo, en sus sábanas, en su ropa, en sus pulmones. A veces, en la mitad del día, una ráfaga de ese olor la golpeaba, y su estómago se revolvía. Sus manos sudaban. Tenía que correr al baño para vomitar. Vomitaba el desayuno. Vomitaba la bilis. Vomitaba el asco de existir. Pero nadie preguntaba. Nadie notaba nada. En la mansión Garza, la ceguera era una condición para sobrevivir. La servidumbre agachaba la cabeza. Los guardaespaldas miraban hacia otro lado. ¿Y su madre? Su madre se refugiaba en las pastillas y las compras. Una existencia anestesiada. Una muerte en vida. Un día, Sofía encontró el valor para hablarle. Fue en la cocina. Un raro momento a solas. «Mamá», susurró. «Papá, él viene a mi cuarto en las noches». Su madre no se giró. Siguió cortando unas verduras con una precisión mecánica. El cuchillo golpeando la tabla. Tactical. Tactical. El único sonido en la habitación. «Tu padre te quiere mucho, Sofía», dijo al fin, sin mirarla. «Eres su tesoro. Deberías estar agradecida». Y con esa frase, la última puerta de esperanza se cerró. Su madre no era una víctima, era una cómplice, la guardiana de la jaula de oro. Sofía entendió.
Estaba sola, completamente sola. El monstruo tenía dos cabezas, una que abusaba y otra que lo permitía. La familia Garza no siempre fue un imperio. Ricardo no nació en cuna de oro, nació en el polvo, en un pueblo olvidado de Sinaloa, con hambre en el estómago y furia en el corazón. Aprendió rápido la única ley que importa en esas tierras: plata o plomo. Empezó como halcón, un niño vigilando las calles para el cártel local. Luego sicario, luego jefe de plaza. Su crueldad era legendaria, su ambición infinita. No mataba por necesidad, mataba por placer, por poder. Conoció a Laura, la madre de Sofía, en una fiesta. Ella era la hija de un empresario de medio pelo, bonita, educada, ingenua. Ricardo la vio como un trofeo, una forma de comprar la clase que él no tenía. Se casaron. Él le dio lujos. Ella le dio una fachada de respetabilidad. Pero la bestia nunca se fue. Solo aprendió a usar traje y corbata. El cártel evolucionó. Ricardo fue de los primeros en entenderlo. El futuro no estaba en la droga. Estaba en el gobierno, en los contratos públicos, en las licitaciones amañadas. Lavó su dinero, creó empresas, compró políticos, jueces, policías. Se convirtió en Don Ricardo, el benefactor, el hombre que construía hospitales con una mano y llenaba fosas clandestinas con la otra. Laura lo sabía. Vio la sangre, vio el miedo en los ojos de los socios de su marido. Pero eligió no ver. El lujo era una droga más potente que la cocaína. La seguridad del poder era adictiva. Cuando nació Sofía, algo se torció aún más en la mente de Ricardo. No la vio como una hija, la vio como una posesión, la versión perfecta de sí mismo. Suya, solo suya. La aisló del mundo. Tutores en casa, pocas amigas, todas aprobadas por él. Cada movimiento vigilado. La mansión no era un hogar, era una fortaleza, una prisión diseñada para mantenerla dentro, y al mundo fuera. El incesto no fue un acto de lujuria, fue el acto supremo de posesión, la forma final de marcar su territorio, de decir, esto me pertenece, alma y cuerpo. Para él no era un pecado, era su derecho. El derecho del rey sobre su propiedad más preciada. Sofía creció en esta realidad distorsionada, donde el amor era control, donde el cuidado era abuso, donde la familia era el origen de todo el terror. No conocía otra cosa. Hasta que un día, un joven jardinero le regaló un libro a escondidas. Un libro prohibido en esa casa. 100 años de soledad. Y leyendo sobre los Buendía, sobre su soledad y sus destinos torcidos, Sofía se vio a sí misma. Entendió que su familia no era una familia, era una estirpe maldita. Y por primera vez en su vida sintió un deseo, uno que no era impuesto, uno que nació de sus propias entrañas, el deseo de escapar, de romper el ciclo, de prenderle fuego a Macondo. La venganza de Sofía no fue un plan elaborado, fue un acto de pura desesperación, un grito ahogado que finalmente encontró una salida. Empezó a recolectar pruebas, en silencio, con el terror pegado a la piel. Grabó conversaciones con un pequeño dispositivo oculto en su ropa. Conversaciones de negocios, nombres, cifras, sobornos. Los crímenes que el sistema sí entiende, los que se pueden cuantificar en un expediente. Luego, grabó lo otro, las noches, los susurros de él, su propia respiración entrecortada. Cada grabación era un pedazo de su alma que guardaba en una tarjeta de memoria. Un ancla para no volverse loca, una promesa de futuro. Una noche, mientras él dormía, entró a su despacho.
El corazón le latía tan fuerte que temía que lo despertara. Fotografió documentos, libretas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, la arquitectura financiera de su imperio del mal. Reunió todo en un pequeño USB, la bomba que destruiría a su creador, y luego, la foto. Se tomó una selfie en el espejo de su baño, sin sonreír, con los ojos vacíos que Damián vería después, la cara de una prisionera en su propia celda de lujo. Escribió la nota. Él me llama su reina. El infierno es mi palacio. Ayúdame. Hizo varias copias. Las metió en sobres Manila y esperó. Esperó a la siguiente gala benéfica. La oportunidad de salir de la fortaleza. Esa noche, mientras los invitados bebían champán y aplaudían los discursos de su padre, ella se escabulló. Le dio dinero a un mesero para que dejara un sobre en un coche específico, el de un fiscal de bajo nivel que parecía inofensivo, que no levantaría sospechas. Dejó otros sobres en lugares aleatorios. Un buzones de correo, en los baños de un centro comercial, regando sus semillas de verdad en una ciudad indiferente, con la esperanza de que al menos una germinara. Y germinó, en el parabrisas del Tsuru de Damián Herrera. Cuando Damián contactó con ella, fue a través de un correo electrónico encriptado. Ella le respondió. Le envió una pieza del rompecabezas, una sola grabación, una llamada de Ricardo Garza a un general del ejército, hablando de un cargamento y de limpiar la carretera. Damián sintió el hielo en sus venas. Esto no era un caso de abuso doméstico. Era terrorismo de Estado. Con la prueba en la mano, Damián fue a ver a su superior. El fiscal general adjunto, un hombre con un traje caro y una sonrisa falsa. Le mostró la evidencia. Le habló de la niña, del monstruo. El fiscal escuchó con paciencia. Tomó el USB. Lo miró como si fuera un insecto curioso. Herrera, dijo, con una calma aterradora. Aprecio su iniciativa. Pero está usted nadando en aguas muy profundas. Señor, tenemos que actuar. Esa chica está en peligro. El fiscal sonrió. Una sonrisa sin alegría. Esa chica es la hija de nuestro principal donante de campaña. Ricardo Garza es amigo del gobernador, del presidente. Es un pilar de nuestra sociedad. Pero es un criminal. Un monstruo. Es un mal necesario, dijo el fiscal, levantándose. Deje esto. Vuelva a sus facturas por su propio bien. Considere esto un consejo paternal. Damián salió de la oficina con el mundo derrumbándose a su alrededor. El sistema no estaba para proteger a Sofía. Estaba para proteger a Ricardo. Sintió una náusea profunda. La podredumbre no estaba solo en la mansión Garza. Estaba en todas partes. En los cimientos del edificio en el que trabajaba. Pero Damián ya no era el hombre gris. La mirada de Sofía lo había cambiado. Decidió hacer lo impensable, filtrar la información. Contactó a una periodista de investigación, una de las pocas que no se había vendido. Mariela Fuentes, una mujer que había perdido a su propio hermano a manos del narco y que había convertido su dolor en una cruzada. Se reunieron en un café anónimo. Le entregó todo. Las grabaciones, las fotos, las cuentas, la historia de Sofía. Mariela escuchó en silencio. Sus ojos, dos pozos de furia contenida. Lo publicaré, dijo. Pero necesitamos sacar a la chica de ahí. Cuando esto explote, él la matará. El plan de escape fue arriesgado. Sofía fingió una crisis de apendicitis, una de las pocas emergencias que su padre no podía controlar. En la ambulancia, camino al hospital, un coche les cerró el paso. No eran sicarios de su padre, eran agentes federales leales a Damián. Un pequeño grupo de hombres honestos en un mar de corrupción sacaron a Sofía
La metieron en un coche sin insignias y desaparecieron en la noche. Al día siguiente, el reportaje de Mariela Fuentes explotó en Internet. El patrón, el filántropo con las manos manchadas de sangre y pecado. El escándalo fue mayúsculo. Las pruebas eran irrefutables. El imperio de Ricardo Garza se tambaleó, pero no cayó. El gobierno no tuvo más remedio que actuar. Pero no lo hicieron por justicia. Lo hicieron por control de daños. Arrestaron a Ricardo Garza. No por asesinato, no por narcotráfico, no por incesto. Lo arrestaron por evasión fiscal y lavado de dinero. Los crímenes del papeleo, los que se negocian, los que tienen fianzas millonarias. Sofía fue llevada a una casa de seguridad, un lugar anónimo, gris. Allí, un funcionario del programa de testigos protegidos le tomó su declaración. Un hombre joven, con cara de aburrimiento. Mientras Sofía relataba el infierno de su vida, el hombre bostezó. Miraba el reloj. Sí, entiendo. La interrumpía. Todo eso es muy trágico. Pero para el caso, necesitamos que se enfoque en los movimientos financieros. ¿Recuerda números de cuenta? ¿Fechas de transferencias? Sofía se detuvo. Lo miró a los ojos y vio el mismo vacío que en los ojos de su madre. La misma indiferencia burocrática. Su tragedia, su dolor, su vida rota. Era solo un anexo en un expediente sobre impuestos. Señorita Garza, dijo el funcionario pasándole unos papeles. Necesito que llene el formato 7A, el de colaboración fiscal, y el 12C, el de renuncia a su identidad anterior. Tómese su tiempo, tenemos café. El sistema no buscaba sanarla, buscaba usarla. Extraer la información útil y luego desecharla. Archivar su dolor en una carpeta con un número de folio. En ese momento, en esa oficina fría que olía a desinfectante barato, Sofía entendió la verdad final. Había escapado de la jaula de oro, solo para entrar en otra. La jaula de la burocracia, la jaula del olvido institucional. Una jaula más grande, más anónima, pero igual de inescapable. Hoy, Sofía vive bajo otro nombre, en una ciudad que no conoce. Le dieron una nueva vida, pero no le devolvieron la que le robaron. A veces, por la noche, todavía se despierta con el olor a la loción de su padre en la nariz. Un fantasma que ningún programa de testigos protegidos puede exorcizar. Damián Herrera fue transferido a un puesto irrelevante en un archivo muerto. Un castigo silencioso por su osadía. Pasa sus días rodeado de papeles viejos, de historias olvidadas. Un recordatorio constante de que tocó el poder y se quemó. Mariela Fuentes recibió amenazas de muerte. Tuvo que exiliarse del país. Sigue escribiendo desde lejos. Una voz en el desierto. ¿Y Ricardo Garza? El patrón. Su juicio sigue posponiéndose. Sus abogados presentan amparos, recursos, aplazamientos. Vive en una prisión de lujo, con privilegios, moviendo los hilos desde su celda. Muchos dicen que saldrá libre, que el sistema lo protegerá hasta el final. Sofía ganó. Delató a su padre. Derrumbó una parte de su imperio. Pero no se siente como una victoria. Se siente como un exilio. Su única victoria es el silencio, un silencio nuevo. Ya no el silencio espeso y cómplice de la mansión, sino un silencio vacío. El silencio de la soledad. El de una vida que debe empezar de cero, sobre las ruinas de una que nunca debió ser. Esta es la realidad de México, donde la justicia es un laberinto diseñado por los culpables, donde escapar de un monstruo solo te lleva a las fauces de otro, el de la indiferencia.
y donde las víctimas deben aprender a vivir con sus cicatrices en un mundo que prefiere no mirarlas. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México. Y donde las víctimas deben aprender a vivir con sus cicatrices en un mundo que prefiere no mirarlas. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.